En un pequeño pueblo costero, donde el olor a sal y pescado fresco se mezclaba con el aroma a café recién hecho por las mañanas, y las gaviotas eran los relojes del día, doña Clara, una abuela de 70 años, se sentaba rutinariamente en el porche de su sencilla casa. La madera gastada del pasamanos, pulida por el tiempo y el toque de innumerables manos, era el único consuelo físico para el alma pesada que cargaba. Sus ojos, antes brillantes como el sol reflejado en el océano, ahora portaban una tristeza profunda y un secreto guardado bajo 7 llaves durante décadas, una carga que pesaba más con cada amanecer. La brisa marina, que para muchos traía alivio, para Clara solo susurraba recuerdos de una elección que la atormentaba. Su hija, Ana, de 50 años, vivía a pocas calles de distancia, en una casa igualmente modesta, pero una distancia emocional infranqueable flotaba entre ellas. Era una herida nunca curada, una brecha de silencio que se extendía por años. Ana había perdido a su bebé recién nacido hacía mucho tiempo, o eso creía, y el dolor de esa ausencia jamás la abandonó. Era una sombra constante en su mirada, un vacío en su pecho que ninguna alegría lograba llenar por completo. Guardaba una pequeña ropita de bebé, descolorida y amarillenta por el tiempo, como una reliquia sagrada de un futuro que nunca existió. En el mismo pueblo, ajeno a esta red de secretos y dolores, un joven pescador de 25 años, Mateus, vivía una vida feliz y sencilla. Sus días estaban llenos del ritmo del mar, del trabajo arduo y gratificante, y del amor incondicional de sus padres adoptivos, João y María. Eran una pareja de pescadores que lo crió con una dedicación y un cariño que desbordaban en cada gesto, en cada palabra. Mateus no conocía otra realidad que el calor de su hogar, el olor a salitre en su ropa y la certeza de ser amado. El mar, testigo silencioso de tantas historias y guardián de tantos misterios, estaba a punto de devolver lo que un día se llevó, revelando una verdad que cambiaría la vida de todos de forma irreversible. 25 años antes, Ana era una joven ingenua, de apenas 18 años, recién salida de la adolescencia, cuando descubrió el embarazo. El padre del bebé, un forastero que prometió el mundo y desapareció con la misma rapidez con la que llegó, la abandonó, dejándola a merced del juicio de una pequeña comunidad. La familia de Clara, que ya luchaba contra dificultades financieras extremas, enfrentaba ahora el estigma social de un embarazo no deseado y sin padre. En aquella época, en un pueblo conservador, esto era una mancha casi indeleble. Los chismes corrían como el fuego, las miradas de condena eran constantes, y la vergüenza era un manto pesado que cubría a todos. Clara, al ver el sufrimiento desgarrador de su hija, la falta de recursos para mantener a un niño y la imposibilidad de ofrecer un futuro digno a su nieto, tomó la decisión más difícil y agonizante de su vida. En el fondo de su corazón, ella creía que estaba salvando a todos de una vida de miseria y desesperación. Entregó al bebé recién nacido en adopción a una pareja de pescadores, João y María, quienes después de años de intentos frustrados habían perdido la esperanza de tener un hijo biológico. El intercambio se hizo en secreto, con la promesa de que la pareja le daría al niño todo el amor y las oportunidades que Clara, en su pobreza y desesperación, no podría ofrecer. João y María, con los ojos llenos de gratitud y una promesa solemne en el corazón, llevaron al pequeño Mateus a su hogar. Para Ana, Clara tejió la mentira más dolorosa. Con la voz embargada por el dolor y el corazón roto en 1000 pedazos, le susurró a su hija, aún débil y confundida en la cama del hospital: «Mi amor». El bebé no resistió. «Lo siento mucho». Ana, devastada por la noticia, lloró en los brazos de su madre, sin saber el peso de la verdad que Clara cargaba, una verdad que la consumiría por toda una vida. El dolor de la pérdida fue tan abrumador que Ana se cerró al mundo, llevando un luto silencioso y eterno. Clara, por su parte, sintió el peso de la mentira aplastarla, pero la convicción de que había hecho lo correcto para el futuro de su nieto y su hija la mantuvo en pie, aunque con el alma hecha pedazos. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes, y el mar que guardaba el secreto comenzaba a orquestar su reencuentro. Un accidente inesperado en la playa uniría las vidas de Mateus y Ana de una forma que nadie podría prever.
Era un día de sol intenso, y Ana caminaba por la orilla, sus pensamientos perdidos en la inmensidad azul del océano. Sentía una extraña conexión con el mar, como si él pudiera absorber sus tristezas y guardar sus secretos. Distraída por un recuerdo distante, tropezó con una piedra traicionera y cayó, lastimándose el tobillo con un grito de dolor. Mateus, que estaba pescando cerca con su pequeña barca, escuchó el grito y la vio caída en la arena. Sin dudarlo, corrió a ayudar. Su fuerza joven y su gentileza natural fueron un bálsamo para Ana. La cargó con cuidado, sintiendo una extraña familiaridad en el tacto de aquella mujer desconocida. Por una de esas coincidencias que solo el destino puede orquestar, la casa de Ana quedaba a pocos metros de allí, vecina a la de doña Clara. Mientras Mateus cuidaba el tobillo de Ana, aplicando hielo y ofreciendo palabras de consuelo, una extraña y poderosa conexión se formó entre ellos. Ana sintió una familiaridad inexplicable en la mirada del joven, y Mateus, una compasión profunda que iba más allá de la simple ayuda a una extraña. Desde el porche de su casa, Clara observaba la escena, su corazón latiendo fuerte en el pecho como un tambor de guerra. Vio el rostro de Mateus, la forma en que se movía, la gentileza en sus ojos, y entonces el shock. Reconoció algo familiar, un rasgo, una expresión que la transportó 25 años al pasado. La semejanza de Mateus con el padre biológico del bebé y con la propia Ana cuando joven era innegable, casi aterradora. El miedo y la culpa la invadieron como una ola gigante, amenazando con ahogarla. Su secreto, tan bien guardado, parecía a punto de ser desvelado. Comenzó a observar a Mateus de lejos, su angustia creciendo cada día. Cada sonrisa del joven a Ana era una punzada en su corazón. La verdad, como las olas incansables del mar, siempre encuentra un camino hacia la superficie, no importa cuán profundo sea el secreto. João, el padre adoptivo de Mateus, enfermó gravemente. Sus días de pesca se hicieron más cortos, su energía más escasa. Sintiendo que su tiempo se acababa, y con la sabiduría de quien vivió una vida plena y honesta, llamó a Mateus para una conversación seria. Con la voz débil pero firme, le entregó a su hijo una carta sellada, el papel amarillento y arrugado por el tiempo, pidiéndole que la leyera solo cuando se sintiera listo, cuando llegara el momento adecuado. Era un testamento de amor y de una verdad guardada, después de la muerte de João, que dejó un vacío inmenso en la vida de Mateus y María. El joven pescador, en profundo luto, encontró la carta guardada entre las pertenencias más preciadas de su padre. Sentado a la orilla del mar, con el sol poniéndose en el horizonte, abrió el sobre con las manos temblorosas. En aquellas páginas escritas con una caligrafía ya débil, João y María explicaban que él había sido adoptado. Detallaban las circunstancias de cómo fue entregado a ellos por doña Clara, mencionando el nombre de Ana como su madre biológica. Expresaban su amor incondicional por Mateus, el amor que sintieron desde el primer instante y la esperanza de que él entendiera la difícil decisión de Clara, una decisión tomada por amor y desesperación. Mateus, leyendo la carta, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las palabras bailaban en su mente. «Soy adoptado. ¿Y mi madre biológica es Ana?» La brisa marina parecía llevarse el suelo de su existencia, y las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sal del océano. La vida que él conocía, las certezas que lo guiaban, todo se desvaneció en un instante. Con la carta de João y María arrugada en su mano, el corazón en turbulencia y la mente en caos, Mateus fue hasta la casa de Ana y Clara. La puerta estaba entreabierta y las encontró en la sala en silencio. La tensión en el aire era palpable. Las confrontó, la carta en su mano, la voz embargada por la emoción. Ana, confusa y asustada, negó al principio, su mente luchando por procesar la acusación implícita. Pero Clara, al ver el rostro de Mateus, la carta en su mano y la desesperación en los ojos de su nieto, se derrumbó. El peso de 25 años de secreto y culpa finalmente la aplastó. Lo confesó todo, en un flujo incontrolable de lágrimas y palabras. Contó el dolor de su decisión, la mentira para proteger a Ana, y el amor que sintió al ver al bebé ir a una familia que podría criarlo con dignidad, un amor que la hizo sacrificar la verdad. «Perdóname, Ana,
Perdóname, Mateus. Yo solo quería lo mejor para ustedes. Clara suplicó arrodillada en el suelo, la voz un lamento de arrepentimiento. En este torbellino de emociones es imposible no preguntarse cómo lidiar con una verdad tan devastadora. ¿Cuál sería el primer paso para reconstruir la confianza cuando el suelo de la realidad se desmorona bajo los pies? La revelación del secreto de Clara desató una tormenta de emociones que barrió la pequeña casa y la vida de todos. Días de tensión, silencio y discusiones amargas se sucedieron. Ana se negaba a hablar con Clara. El dolor de la traición era demasiado profundo para ser superado rápidamente. Se aisló, reviviendo el luto de su hijo perdido y la ira por la madre que la privó de la verdad. Mateus, dividido entre la gratitud y el amor por sus padres adoptivos, João y María, y la búsqueda de sus raíces biológicas, intentaba procesarlo todo. Habló largamente con María, su madre adoptiva, quien, con su sabiduría y amor incondicional, lo ayudó a entender las complejidades de la situación, confirmando la historia con una dulzura que calmó un poco el alma de Mateus. Ella habló del amor de Clara, de la desesperación de la época y del inmenso cariño con que ella y João lo recibieron. Con el tiempo, Mateus sintió la necesidad de buscar a Ana nuevamente. La encontró en la playa, mirando el mar como tantas veces. Se sentó a su lado y en un diálogo sincero y doloroso compartió su propio dolor, su confusión, pero también la necesidad de entender, no de juzgar. Le mostró la carta de João, que expresaba no solo la verdad, sino también el amor y el sacrificio de todos los involucrados. Las palabras de João, llenas de cariño y comprensión, conmovieron profundamente a Ana. No sé qué pensar. Ana Tarretus, dijo Mateus con calma, su voz mezclada con el sonido de las olas. Pero sé que la vida que tuve estuvo llena de amor, y quizás tu madre y mis padres hicieron lo que creyeron correcto, aunque haya sido doloroso. Ana, conmovida por las palabras de Mateus y por la carta de João, comenzó a ver la situación bajo una nueva luz. El dolor aún estaba allí, crudo y presente, pero la ira comenzó a dar paso a la comprensión y un hilo tenue de perdón comenzó a formarse. Ella y Mateus se abrazaron, un reconocimiento silencioso de su parentesco, un lazo recién descubierto que prometía un nuevo comienzo. El secreto de Clara no destruyó a la familia, sino que la forzó a confrontar sus verdades más profundas, a desenterrar heridas antiguas para que pudieran finalmente cicatrizar. Ana, Mateus y Clara se embarcaron en un largo y arduo viaje de perdón y aceptación, reconstruyendo los lazos familiares de una forma más honesta, aunque compleja. El mar, que fue testigo del secreto y las lágrimas, ahora veía la curación y la unión. Ana, aunque aún procesando el dolor de la pérdida de tantos años, comenzó a perdonar a Clara, entendiendo la desesperación y el amor sacrificial de su madre. Mateus, ahora con dos familias, la que lo crió y la que lo engendró, encontró un sentido de plenitud que no sabía que le faltaba. Abrazó a Clara, un gesto de perdón y reconocimiento, un lazo de sangre y amor que finalmente se reconectaba. La familia, aunque no convencional, encontró una nueva forma de amor y conexión, construida sobre la verdad y la resiliencia. El secreto del mar fue explosivo, sí, pero también sacó a la luz la resiliencia del espíritu humano, la complejidad del amor materno en sus muchas formas y la capacidad de perdonar lo imperdonable. Demostró que incluso en las decisiones más difíciles y en las mentiras mejor intencionadas, la verdad, cuando finalmente se revela, puede ser el camino hacia la verdadera curación y hacia la construcción de un futuro más completo y verdadero, donde el amor, en sus diversas manifestaciones, siempre encuentra un hogar. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Clara, Ana o Mateus? ¿Perdonarías? ¿Buscarías la verdad? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te atrapó de principio a fin y te hizo reflexionar sobre los lazos familiares, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas narrativas que te conmoverán profundamente.